Un sacerdote está celebrando la misa y durante la consagración empieza a tener dudas. Así como muchos cristianos hoy todavía dudan que la Eucaristía sea realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento exacto, cuando debería decir, esto es mi cuerpo, su mente empieza a correr. Él se pregunta, ¿de verdad es Cristo? ¿O solo estoy levantando un pedazo de pan? Pues algo pasó. La hostia en su mano empieza a cambiar, no de manera simbólica, sino físicamente. Según los registros del monasterio, la hostia se convirtió en un pedazo de tejido vivo del corazón y el vino se convirtió en 5 coágulos de sangre. Y aquí es donde se vuelve aún más increíble. En los años 70, científicos estudiaron las muestras, sin conservadores, sin químicos, tejido real del corazón humano, tomado de la parte del corazón que bombea sangre bajo estrés extremo. El tipo de sangre es AB, la misma sangre que se han encontrado en otros milagros eucarísticos que vamos a mencionar, y la misma sangre encontrada en la sabana de Turín. Y si eso no fuera suficiente, los resultados de los años 70 fueron revisados y confirmados otra vez por autoridades médicas en los años 80. Lo que significa que, aún después de revisar los datos muchos años después, todavía no existe una explicación científica. La ciencia no tiene la respuesta de cómo este tejido ha sobrevivido más de 1300 años, sin conservadores y sin descomponerse. Y lo más impresionante es esto, el tejido coincide con un corazón en agonía extrema, como el de alguien que está siendo torturado en el momento de su muerte. Así que dime, ¿qué símbolo sangra así? ¿Qué metáfora tiene células de músculo cardíaco? ¿Qué recuerdo se mantiene preservado por más de 1300 años? Esto no fue imaginación, esto no fue alucinación, esto fue Dios dejando un recibo. Y cuando Cristo dice, en verdad te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y si no bebes su sangre, no tendrás vida en ti. Él lo dijo en serio. A ver, sé que varios van a pasar esta parte y está bien, pero si eres nuevo aquí, de verdad, te lo agradezco. Acabo de regresar de Roma, de los lugares donde los primeros cristianos oraban, vivían y morían. Y este video es parte de una serie que estoy haciendo de ese viaje. Y sí, soy católico, pero no estoy aquí para forzar a nadie a ser católico. Si has visto mis otros videos, ya sabes cómo hacemos las cosas aquí. Usamos lógica, usamos hechos y tratamos de ayudar a la gente a volver a Cristo. Porque al final del día, este canal es para los hijos pródigos. Y si eres parte de la familia que habla inglés, también tenemos versiones en inglés de estos videos en mi otro canal. Así que si quieres, puedes suscribirte allá también. A ver, yo no voy a hacer más anuncios. Vamos a seguir con esos milagros eucarísticos. A las 7 de la noche, mucho después del último amén, una hostia consagrada estaba sola en el piso, sin que nadie la viera. Y si alguna vez has ido a misa, sabes que cuando una hostia se cae, todo se detiene. Pero esta vez nada se detuvo, porque la mujer que la dejó caer no dijo nada. El sacerdote la encontró solo cuando la iglesia ya estaba completamente vacía. Él hizo lo que la iglesia normalmente hace en esas situaciones. Puso la hostia en un pequeño recipiente con agua para que se disolviera. Cuando disuelve, la presencia real ya no está, y él pudo echar esa agua al suelo o usarla para regar una planta. Pero días después, no se había disuelto. En vez de eso, el recipiente con agua se había convertido en algo que parecía un pedazo de tejido con sangre. Luego, se reportó al obispo local, Jorge Bergoglio, el hombre que después sería el Papa Francisco. Tomaron fotos, escribieron todo y la muestra se entregó en silencio a científicos para examinarla. Y aquí está lo importante. Ninguno de esos científicos sabía de dónde venía la muestra. La estudiaron completamente a ciegas. ¿Y qué encontraron? Encontraron tejido del corazón humano, exactamente de la parte del corazón que empuja la sangre con fuerza, la parte que más sufre estrés. El tejido también mostró señales de que la persona había sufrido, el tipo de daño que ves en alguien en agonía extrema. Después de este primer estudio, la muestra fue enviada a Nueva York para un análisis más profundo. La recibió el Dr. Frederick Zuckerby, y perdón si lo digo mal, él era uno de los mejores cardiólogos forenses del mundo, y él tampoco sabía de dónde venía la muestra. ¿Y qué encontró? Encontró glóbulos blancos todavía activos en el tejido, lo que significa que la muestra estaba viva cuando fue tomada, porque los glóbulos blancos mueren muy rápido, a menos que vengan de un cuerpo vivo. Ahora aquí se pone todavía más increíble, el tipo de sangre era AB, y cuando compararon el ADN con el del anciano, también coincidió, todo coincidía. Pero aquí está lo más impactante, 1400 años de diferencia, 2 continentes distintos, pero el mismo corazón. La ciencia puede estudiarlo, pero la ciencia no puede explicarlo. Y por si te lo preguntas, sí, al final los científicos se enteraron de dónde venía la muestra, pero solo después de todas las pruebas habían terminado. También después de todos los resultados quedaron escritos y después de todo quedó sellado. ¿Y sus reacciones? Ninguno se convirtió, pero ni uno solo pudo explicar lo que vio. Algunos se negaron a decir más, otros admitieron que la muestra era médicamente imposible.
Uno dijo que era incompatible con la edad que se afirmaba, pero ni uno pudo negar los resultados. No podían explicarlo, solo podían describirlo. Bueno, este siguiente milagro del que vamos a hablar pasó hace poco. Y si has puesto atención, ya viste el patrón. Así que spoiler, el tipo de sangre es AB. Vamos a entrar en eso. Un domingo por la mañana, durante la comunión, una hostia consagrada se cayó por accidente. Así que el sacerdote siguió el mismo procedimiento simple que se usa en todas partes. Puso la hostia en un pequeño recipiente con agua para que se disolviera. Cuando se disuelve, la presencia real ya no está. Pero una semana después la hostia todavía no se había disuelto. En vez de eso apareció una pequeña mancha roja. Y luego creció. Y luego fue extendiendo. El sacerdote se preocupó y llamó al obispo local. El recipiente fue documentado, fotografiado, sellado y puesto bajo protección. Y ahí empezaron los estudios. Cuando fue examinada, las patólogas forenses no sabían de dónde venía la muestra. Y cuando la hostia fue vista bajo el microscopio, todo cambió. Porque la mancha roja no era moho, no era bacteria, no era hongo, no era contaminación. Era tejido vivo del corazón humano, específicamente las fibras de músculo que están más cerca de la pared del corazón. Y aquí es donde la ciencia se queda sin respuestas. La hostia y el tejido del corazón estaban fusionados, no pegados, no combinados con químicos, sino fusionados, como si el pan y el tejido vivo hubieran crecido como una sola cosa. Bajo el microscopio, las fibras del corazón entraban directamente en las fibras de la hostia, igual que un cuerpo vivo. No existe técnica humana que pueda hacer esto. No existe reacción química que pueda hacer esto. Y no existe una cirugía que pueda unir tejido del corazón con pan sin romperlo. Mientras más profundo miraba, más extraño se volvía. El tejido mostraba señales de agonía extrema. Y sabemos cuál era el tipo de sangre. Y cuando por fin los científicos fueron informados de dónde venía la muestra, ninguno culpó a la contaminación, ninguno acusó a la iglesia de engaño y ninguno dio una explicación natural. Una de las doctoras incluso dijo que lo que vio no debería existir en la naturaleza. Una mujer estaba ayudando a dar la comunión cuando vio algo en su canasta. Una de las hostias no estaba normal, estaba sangrando. Su mano empezó a temblar, se quedó quieta, alejó la canasta y la llevó directo al sacerdote. El sacerdote avisó al obispo y otra vez aparece el mismo patrón. La muestra fue entregada a los científicos y no les dijeron de dónde venía. Una vez más, igual en los otros casos, encontraron glóbulos blancos vivos, tejidos de corazón humano vivo, sin contaminación, el mismo tipo de sangre en los otros casos, las mismas señales de estrés extremo, las mismas cosas que no pueden explicar. Solo otro país, otro año, pero el mismo corazón. Vamos a terminar este video con un milagro más. Y otra vez, el patrón continúa. Esta vez pasó durante la misa de Navidad. Igual en los otros casos la hostia se había caído. El sacerdote la puso en agua para que se disolviera, pero después de unos días no se disolvió. Cambió. El sacerdote lo reportó, tomaron muestras y por supuesto empezaron los estudios. Y otra vez, los científicos no sabían de dónde venía la muestra. Solo les dijeron una cosa: analicen esto. Y bajo el microscopio, como dije, el patrón continúa. Encontraron tejido del corazón humano con señales de estrés y trauma severo. El tipo de daño se ve en alguien que está muriendo con un sufrimiento extremo. Y otra vez las fibras del corazón humano estaban fusionadas con las fibras de la hostia, no pegadas, no puestas encima, fusionadas como si fueran una sola cosa. ¿Y cuál era el tipo de sangre? Exacto, AB. Mismo tejido, otro año, otro país, la misma fusión imposible. En el año 2016, después de revisar todos los estudios médicos, el obispo reconoció oficialmente el evento como un milagro eucarístico. Y con eso el patrón es innegable. 5 milagros, 5 estudios científicos, 5 lugares diferentes, años distintos y de alguna manera el mismo corazón. Bueno, si llegaste al final, gracias de verdad. Lo que vimos aquí fueron casos reales y estudios reales. Y sí, habrá gente que todavía no lo va a creer. La idea es que Dios sigue dejando señales, solo que muchos no hemos estado mirando. ¿Te sientes lejos de Dios o has estado tratando de entender tu vida? Espero que este video te haya dado algo real para pensar. Y si quieres más videos como así, historia, milagros, puedes suscribirte. Pero por ahora yo soy el hijo pródigo. Gracias por ver y Dios los bendiga.